Estamos en tiempo, vamos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver introducción a la Sagrada Escritura. Quienes han venido a mis martes de la comunidad, alguna cosa habrán visto. Quienes ya se han formado, quienes ya han estudiado, muchas de estas cosas o las saben o les suena. Lo que vamos es a recordar. ¿Por qué es importante estudiar introducción a la Sagrada Escritura? Bueno, somos cristianos, tenemos nuestra fe en un Dios que se revela, en un Dios que se hace presente en la historia, en un Dios que se da a conocer, y tenemos un libro sagrado. Por cierto, ¿alguien me saca una Biblia de allá adentro, por favor? Que de vez en cuando la voy a usar. Yo la tengo en digital, pero alguien que entre allá atrás y saque una Biblia de allí, ¿vale? Yo no puedo gritar. Vale, no puedo gritar demasiado. ¿Sí? Si no hacen silencio, ¿no? Yo no voy a gritar. ¿Vale? Entonces, vamos a acercarnos al mundo de la Biblia, ¿sí? A descubrir, bueno, pues una sola, sí, es una para de vez en cuando. Realmente yo no pienso usarla, pero siempre de vez en cuando sacarla y ponerla, ¿vale? Vamos a acercarnos al mundo de la Biblia, decía, a conocer qué es la Biblia. Ay, lo que mal se portan los viejos estos. A conocer qué es la Biblia, por qué la Biblia es palabra de Dios, cómo llegamos a descubrir que esto es palabra de Dios, por qué estos libros y no otros, por qué nosotros tenemos una Biblia y los protestantes tienen otra, por qué no tenemos los mismos libros, por qué la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento nuestro no es igual a lo que ellos consideran sagrado. Eso, cosas en general sobre la Biblia, ¿vale? La Biblia, independientemente de que se sea cristiano o no, la Biblia es uno de los libros más importantes de la historia de la literatura, más allá de la fe. Fue el libro más copiado, más comentado en Occidente, el primer texto que se imprimió cuando surgieron los sistemas estos de tipos móviles en las impresoras de Gutenberg, el libro más editado de todos los tiempos. Ahora mismo está traducido parcial o totalmente a cerca de 2000 idiomas y dialectos, ¿vale? Se calcula que solo en los últimos 200 años hay más de 6.000 millones de copias que se han impreso de la Biblia, ¿vale? Entonces, no es cualquier libro, independientemente de que se tenga o no se tenga fe, no es cualquier libro. Y es un libro que ha sido importante, determinante en todo el desarrollo del pensamiento, de la historia, del arte, de la literatura de Occidente, ¿vale? Hay muchas expresiones, muchas imágenes que utilizamos y que vienen de la Biblia. Entonces, incluso en estos tiempos en que lo cristiano queda de lado para el mundo, un mundo secularizado, la Biblia pues sigue siendo pues un texto y es para los cristianos el texto. Independientemente de esto, bueno, pues yo creo que habría que empezar diciendo que el cristianismo no es una religión del libro. No somos una religión del libro. ¿Saben lo que es una religión del libro? ¿Les suena la expresión? Recitarlo como si fuera una. Vale, sí, ¿qué más? Sí, pues pudiera ser.
¿Qué son las religiones del libro? Que se le considera, incluso se mete al cristianismo dentro del saco de las religiones del libro, ¿no? Las religiones del libro, pues, es una expresión, ¿no? Son las tres grandes religiones monoteístas que comparten una raíz común, que se fundamenta en una relación escrita: el judaísmo, el cristianismo y el islam, ¿vale? Sin embargo, el cristianismo no es una religión del libro, porque lo primero, el centro de la revelación cristiana no es un texto. El centro de la revelación no es lo que está escrito. Esto es segundo. El centro de la revelación cristiana es una persona. ¿Quién? Jesucristo. Entonces, el judaísmo y el islam, la revelación culmina y se fija en lo que está escrito, en la Torá, en el Corán, pero para nosotros la revelación definitiva de Dios no es un libro, es el Verbo que se ha hecho carne y habitó entre nosotros, es Jesucristo. El libro viene después. Entonces la Biblia es un testimonio. La Biblia es un testimonio de fe, es Dios que sí, que se revela, pero la palabra con mayúscula, el verbo, precede al libro. Hay religiones en las que, vale, este es el libro sagrado y ahora montamos la religión a partir de este libro. Y todo viene de ahí. El Corán dictado, todo viene y es esto. No. El cristianismo es una religión de una persona, de la persona, no del libro. El cristianismo parte de una relación con Dios. Dios que se revela, Dios que se da a conocer, y esto que está escrito llega después de esa revelación. De hecho, el Nuevo Testamento se empieza a escribir 20, 30 años después de la resurrección, después del acontecimiento fundante. Entonces, esto es palabra de Dios, sí, pero la palabra de Dios, ya veremos, no está presa dentro de este libro, ¿vale? Lo veremos poco a poco, ¿vale? Por tanto, yo voy a empezar preguntando: ¿qué es la Biblia? Mi pregunta: ¿qué es esto? ¿Qué es la Biblia? Libros, un grupo de libros. Vale, ¿qué más? Vale, ¿qué más? Personas que recibieron leyeron, porque prometido generación a generación, escribieron. Vale, ¿qué más? Algunos inspirados, otros no, otros A ver, cuéntame esto, lo de lo inspirado o no inspirado. ¿Aquí hay libros inspirados o no? ¿No inspirados? Entonces. Vale, ¿qué más? Cuéntenme más. La gente allá atrás de los files. Si tú eres la más grande, ¿cómo te sientas allá atrás? Y ahora lo tienes apagado porque no me oyes. Qué pena me da tu caso. Cuéntame, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Muy bien, vale. Como definición queda bien, qué bonito. ¿Qué más? ¿Qué me ibas a decir? Vale, un poco de todo eso. Vale. Decimos que la Biblia o la Sagrada Escritura, decimos que es palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Eso nos queda bastante claro a todos, ¿sí? Y que la palabra de Dios, Dios nos habla utilizando un lenguaje humano. ¿Sí? Eso lo entendemos. Por ahí vamos. Pero no podemos olvidar algo. Y es que antes de revelar cosas, antes de revelar ideas, lo que Dios revela aquí es a sí mismo. Dios se da a conocer. Dios nos dice quién es. Dios entra en contacto con nosotros. Pero ese Dios, ese darse a conocer de Dios, no comienza aquí. Eso no empieza aquí. Esto, si se quiere,
si se quiere. Es lo último. ¿Dónde comienza Dios a revelarse? Mucho antes. La creación. En la creación. A Dios le empezamos a conocer en la creación, en todo cuanto existe. ¿Vale? En la historia. Dios se manifiesta en la historia. Dios se manifiesta en la conciencia humana. Y solo en un segundo momento es que Dios se da a conocer a través de textos bíblicos. Y estos textos son un testimonio escrito de esa intervención de Dios en la historia a favor de los hombres. De hecho, Dios entra en contacto con Abraham, con Moisés, con todos los principales personajes del Antiguo Testamento, mucho antes de que estuvieran los textos escritos. En el Antiguo Testamento, sí. Pero en el Nuevo Testamento lo mismo. Jesús se hace hombre, vive, muere en la cruz, resucita, y 20, 30 años después que se escriben los primeros textos. Y eso que se escribe forma parte de una tradición oral que se empieza a transmitir en las primeras comunidades cristianas y que luego se pone por escrito. Por tanto, el texto escrito como palabra de Dios, en cuanto a proceso histórico, llega en segundo lugar. Primero Dios se revela y luego, con el tiempo, se pone por escrito. Entonces la Biblia lo que está recogiendo pues es esa experiencia de Dios, esa experiencia de la manifestación de Dios al ser humano, y luego pues eso se transmite y se pone por escrito con un lenguaje humano. El lenguaje que el escritor sagrado toma de su cultura, de sus conocimientos, sus claves, su forma de entender el mundo, su forma de entender la sociedad, que no es la misma que la nuestra y que no es la misma en todos los libros. ¿Vale? Entonces, primero, podemos pensar que la Biblia es un libro. La Biblia no es un libro. La Biblia es una colección de libros. Contiene muchos libros. Libros que algunos serán muy largos, por ejemplo Isaías, 60 y pico capítulos. Otros serán muy cortos, serán de una página. La tercera carta de San Juan, por ejemplo. Pero igual es un libro. Una sola página, pero es un libro. ¿Vale? Entonces, la Biblia es una biblioteca. De hecho, en griego libro se dice ¿cómo? ¿Quién sabe? Biblion. ¿Vale? Biblio es biblio. ¿Vale? Ese es Biblia. Libro. Y Biblia es el plural. Libros. Por tanto, sería esto, una biblioteca. Antes de que esto existiera, del libro escrito, cada libro era un rollo diferente. Entonces, tener la Biblia implicaba a tener 73 libros distintos. Algunos los agrupaban en un solo rollo, los profetas menores, los dos estaban agrupados en un solo rollo, y era un solo libro. Es una biblioteca. ¿Vale? Entonces es un conjunto ordenado de libros. Todos los libros de la Biblia no fueron escritos de una sola vez, ni en el mismo lugar, ni por el mismo autor, ni en el mismo idioma. Cada libro responde a una época, a una circunstancia, a una manera de entender a Dios. Los más antiguos se empezaron a escribir hace 2700 años, como escrito. Recogen tradiciones orales anteriores, muy anteriores. Y cuando se empiezan a escribir, fueron corregidos, fueron ampliados, pasaron por distintas manos, hasta llegar a como lo tenemos hoy. Y los libros más modernos de la Biblia, el más reciente será de hace 1900 años. ¿Vale? Años. Entonces,
si vamos desde el 2700 a 1900 de diferencia entre uno y otro, hay muchos siglos de diferencia. Por tanto, hay maneras distintas de entender el mundo, de entender a Dios. Y si además tenemos en cuenta que esos textos recogen tradiciones antiguas, formas de entender más antiguas, entonces, pues hay mucha tela por donde cortar, entre un libro y otro. Algo que ya sabemos, todo el mundo sabe. Los libros que hablan de la revelación de Dios a Israel antes del nacimiento de Jesucristo, ¿cómo se llaman? Antiguo Testamento. Es viejo, pero es antiguo. Antiguo Testamento. Esos libros fueron escritos en hebreo, ¿vale? Casi todos. Hay algunos textos que se escribieron en arameo. Por ejemplo, un par de capítulos de Esdras. Un par de capítulos, bueno, 5 capítulos. Sí. Unos 5 capítulos de Daniel. Un versículo de Jeremías. Algunas palabras sueltas en otros libros fueron escritos en arameo. Y hay otros que fueron escritos en griego. Por ejemplo, el libro de la sabiduría. Los 2 libros de Macabeos. Casi 6 capítulos de Esther. Algunas partes, un par de capítulos y otro poquito más del libro de Daniel. Esos fueron escritos en griego. Veremos más adelante, cuando hablemos del canon, que en un momento de la historia, avanti, los judíos eliminan de su Biblia, de su canon, de sus escrituras sagradas, todos los libros que fueron escritos en griego y los libros que la versión hebrea original se perdió y que solo les habían llegado en griego. Los eliminaron. Ya de eso hablaremos más adelante, ¿vale? Ahora, los libros que recogen la revelación de Dios después del nacimiento de Jesús son los Nuevos Testamentos, ¿vale? Y todos fueron escritos en griego, excepto algunas palabras que están en arameo. ¿Recuerdan alguna palabra en arameo? Allá está. ¿Qué fue? ¿Cuál? ¿Qué tú dijiste, Yorlane? Talita cum, ¿qué significa? Talita cumi, muchachita, levántate. Otra, Abba, padre, papaíto, mi papá, una forma cariñosa de referirse al padre. Otra, ¿cuál? Gólgota, sí, pero no, sí. Maranatá, ven Señor Jesús. Eloí, Eloí, lema sabactaní, significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una que usamos en el sacramento del bautismo. Éfeta, que quiere decir ábrete. ¿Ves? Palabras en arameo que pasaron. Y hay una que sería bueno aprenderse cuando usted quiere ofender a alguien sin que se entere. Le dice raká. Raká significa necio, imbécil, cabeza hueca. Raká. Está bueno eso. Mateo 5:22. ¿Quién tiene la Biblia por ahí? ¿Quién tiene la Biblia por ahí? ¿Cómo van a venir a estudiar Biblia sin Biblia? Mateo 5:22. ¿Qué dice ahí? Ayer. ¿Cómo se va a ir a la guerra sin un fusil? Hay algunos que no tienen. Aunque sea en el móvil. Mateo 5:22. ¿Qué dice ahí? Tranquila. Mateo 5:22. ¿Qué dice allí, caballero? Los que lo tienen en el móvil son más lentos. ¿Qué dice Mateo 5:22? Pues yo os digo, todo aquel que se escolerice contra su hermano será reo ante el tribunal.
Pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la gehenna del fuego. La jejen. Imbécil, Racá. Acá es necio con imbécil. Necio, imbécil, cabeza hueca. Todo eso. ¿Vale? Son palabras que están escritas en griego, transliteradas al griego, pero que vienen, son palabras arábicas, ¿vale? ¿Por qué se llama Antiguo y Nuevo Testamento? Antes del nacimiento de Jesús y después del nacimiento de Jesús, ¿no? Sí, pero no. ¿Pero por qué? Enséñame. ¿Por qué Antiguo y Nuevo Testamento? John Ley, de la Caridad. ¿Qué es testamento? La alianza. La antigua alianza y la nueva alianza. La palabra hebrea para hablar de alianza es berit, que eso se traduce al griego, y del griego se traduce al latín, y en latín es testamentum, que no es nuestro testamento, no es lo que el muerto le dejó en herencia a los hijos, en parte sí, pero no. Viene de alianza, de la alianza de Dios con su pueblo. Por tanto, la antigua alianza, el Antiguo Testamento, nos habla de la alianza de Dios con Israel. Y el Nuevo Testamento nos habla de la nueva alianza que se establece a través de Jesucristo. ¿Vale? ¿Queda claro eso? Ahora, ya decía, hay mucho texto en la Biblia, muchos luego. La mayoría de los libros del Antiguo Testamento fueron escritos en la región de Palestina. Aunque hay textos que se escriben en otros lugares cercanos, como en Egipto, Mesopotamia. Los textos del Nuevo Testamento se escribieron en distintos lugares del Antiguo Imperio Romano, una parte en Jerusalén, en Antioquía de Siria, que hoy es Turquía, en Acaya de Grecia, en Roma, en distintas partes, distribuidos por distintas regiones. Y hay autores muy distintos entre sí. Por ejemplo, Amós era hebreo, y Amós era pastor, dedicado al pastoreo, a la recolección de higos. Lucas era griego, parece ser que era médico. Entonces, no se expresa de igual manera el médico que el pastor. Las claves, la forma de entender la vida de un pastor de ovejas de hace 3000 años no son las mismas que la de un médico de hace 2000. No, 3000, 2500 y 2000, ¿vale? No son las mismas. No entienden la vida igual. No explican las cosas con los mismos términos. Un campesino te hablará del campo y te explicará las cosas desde el campo. Un médico desde otra manera. Entonces, tienen claves distintas, lenguas distintas, maneras de expresar distintos. El griego y el hebreo son lenguas no solo distintas en cuanto a es más allá que la diferencia entre el español y el inglés, mucho más allá. Entienden desde la lengua se entiende la vida de manera distinta y se expresa las cosas en claves distintas. El hebreo es más existencial. Ya veremos, vale. Entonces, son autores muy distintos, provienen desde culturas distintas, utilizan géneros literarios distintos, teologías distintas. No se entiende a Dios de la misma manera entre un texto y otro. La creencia en Dios va evolucionando. Cómo se entiende a Dios a lo largo de los siglos. Y todo eso se ve reflejado aquí. Vale, ya de eso vamos a hablar más adelante. Lo otro, bueno, pues no conservamos ningún manuscrito original de la Biblia. No tenemos ningún manuscrito original de la Biblia. Pero tampoco los tenemos de Platón, tampoco lo tenemos de Aristóteles,
de ningún escritor antiguo. Las obras de los escritores antiguos nos llegan por copias. Copias que se fueron transmitiendo durante los siglos. Y encima, en comparación con cualquier autor de la antigüedad, conservamos muchos más manuscritos de la Biblia cercanos al tiempo de los originales que de los otros autores clásicos. Por ejemplo, solo de los evangelios, solo de los 4 evangelios, hay más de 5.000 códices antiguos, más de 5.000 documentos antiguos, copias, códices completos o parciales, en leccionarios, fragmentos de distinto tipo. Entonces, si hay más de 5.000 copias antiguas, hombre, yo puedo comparar. Tengo entre 5.000 para comparar y descubrir que hay variaciones, que hay errores de copias involuntarios entre uno y otro, que lo que tengo pues parece ser que sí es bastante cercano al original. Puedo descubrir los distintos procesos, las distintas manos por las que va pasando, porque hay mucho material para que, con el cual trabajar, literariamente hablando, ¿vale? Bueno, pues eso. Ahora, como hay tanto manuscrito, tanta cosa, pues intentar reconstruir la original es bastante, entre comillas, fácil. ¿Vale? Puedo llegarme lo más cercano posible al texto original o a ver cómo evoluciona ese texto, ¿vale? Ahora, no tengo el texto original, pero tengo texto. ¿Cómo yo sé cuál del tanto libro de la antigüedad, cuál es bíblico y cuál no? ¿Cuál es el que forma parte de la Biblia y cuál no? Por ejemplo, hay muchos evangelios que se consideran apócrifos, ¿no? El protoevangelio de Santiago, el evangelio de no sé quién, apócrifos. Sí, de eso hablaremos ahora. Muchos libros que intentan, por ejemplo, narrar la vida de Jesús desde el género bíblico evangelio, pero no forman parte de los evangelios sagrados, de los evangelios canónicos, perdón. Porque unos sí, porque otros no. O porque mi Biblia es distinta a la de los protestantes. Porque yo tengo más libros y ellos tienen menos. Porque mi Antiguo Testamento es distinto a las escrituras sagradas de los judíos. Eso es el tema del canon. El canon es la lista de libros que componen la Biblia. Ahí hay un canon. Pero el canon oficial católico es el de Trento. El de Trento, siglo XVI. ¿Vale? Entonces, en la lista o canon, son los libros que componen la Biblia. Y esos libros varían, lo dije, entre judíos que no aceptan, por ejemplo, todo el Nuevo Testamento, no lo aceptan. Y los cristianos que sí lo aceptan. Pero luego varía dentro de los mismos cristianos. No todos aceptan la misma cantidad de libros. ¿Por qué? Vamos a ver eso un poco. Vamos a ver cómo llegamos a decir que sí, que son estos libros. ¿Y cuál es y cuál no? ¿Vale? Sí, la historia brevemente, de la formación del canon. Mire, escribir un libro de esto no fue que el autor llegó, se sentó y en 6 meses tenía el libro escrito. No. La formación de los libros del Antiguo Testamento fue un proceso largo, un proceso que pasó por varias manos, fue reeditado. Es muy fácil descubrir eso. Por ejemplo, vamos a Génesis 1:1. Un ejercicio facilísimo. Génesis 1:1. Primer libro de la Biblia, primera página de los libros de la Biblia, que no se haga el prólogo, cuando empieza el texto bíblico. Génesis 1:1. ¿Qué dice ahí? En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Bereshit bara Elohim. Dios allí se llama, en hebreo, Elohim. Dios se llama Elohim. Y ahí empieza el primer relato de la creación.
Y ahí se nos va a narrar cómo Dios crea el mundo. Vamos a Génesis 2:4. 4. Cuando fueron creados. Por ahí no se acaba el versículo. Hizo Yahvé Dios la tierra y toda su nación. En el mismo versículo vuelve a empezar Dios a crear. Y ya no se llama Elohim. Ahora se llama Yahvé Elohim. Ya ve. Yahvé Dios, Yahvé Elohim. ¿Eh? Fíjense, es en el mismo versículo. Ya Dios creó todo. Ya Dios dio concluida su labor en el séptimo día. Ya Dios descansó. Todo fue creado en el versículo 4. Y ¡pum! Empieza Dios de nuevo a crear. Y ya no se llama solo Elohim, ahora es Yahvé Elohim. Tenemos otro relato de la creación. Lo escribió otra gente. Dios tiene otro nombre. Y más para adelante ya no será Yahvé Elohim, será solo Yahvé. Es como que, vale, para que te enteres que Elohim y Yahvé son el mismo, ahora te los pongo juntos. Y luego desaparezco el Elohim y dejo solo Yahvé. Y luego cuando vuelva a aparecer el autor que escribió el primer relato de la creación, volverá a llamarse Elohim. Y luego se volverá a llamar Yahvé, depende de quién lo esté escribiendo. Distintas manos. Es un proceso largo de redacción. Esto no es que Dios llegó, le dijo, a ver, tú, siéntate aquí que te voy a dictar. No. ¿Vale? Es un proceso largo de redacción. ¿Vale? Entonces, eso para que vean, algo tan sencillo, ¿no? La creación. Sobre la creación volveremos más adelante. ¿Vale? Para el siglo V antes de Cristo, los 5 libros de la Torá, es decir, los 5 libros del Pentateuco, ¿cuáles son? Levítico, Deuteronomio y Números. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La Torá judía, el Pentateuco nuestro. Para el siglo V antes de Cristo, ya estos libros tenían su forma definitiva. Es la forma que ha llegado a nosotros, con algunos cambios que se le hacen después, algunas adiciones, y ya esto era considerado un cuerpo cerrado y sagrado para los judíos, siglo V antes de Cristo. En los libros proféticos judíos, lo que ellos llaman Nebim, ya se habían empezado a escribir para esta época, pero tardan a algún que otro siglo más en acabarse de cerrar, ¿vale? Lo que los judíos llaman profetas anteriores, dígase Josué, Jueces, Samuel y Reyes, que para nosotros son libros históricos, ya estaban concluidos para el siglo V, para la época de la Torá, y eran textos escritos, y eran textos que ya tenían valor para los judíos. Y hasta principios del siglo II antes de Cristo se fueron pues escribiendo, se fueron agregando a las escrituras sagradas judías lo que ellos llaman los profetas posteriores, que son nuestros profetas: Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores, hasta el siglo II antes de Cristo, ¿vale? Ya todas las comunidades judías veneraban estos textos como sagrados, aunque no todos tenían las mismas copias, ni los mismos libros, ni todos tenían las mismas versiones, ni eran iguales en todas partes, pero más o menos, ya para el siglo II antes de Cristo, estos libros eran considerados sagrados. El resto de libros religiosos que los judíos llaman los escritos o los ketubín, fueron redactados en distintas épocas y que se acabaron de escribir en el siglo I después de Cristo. Perdón, ya me enredé. Es solo después del siglo I después de Cristo que el judaísmo empieza a decir si esos textos son sagrados o no. Sí, los textos, los que no he mencionado, los escritos, y empiezan a decidir cuáles son canónicos y cuáles no. Y solo
a finales del siglo III después de Cristo, es que los judíos deciden cuáles son de verdad sagrados y cuáles no, de su Biblia, a finales del siglo III después de Cristo. El primer canon así que conocemos, la primera lista de libros que son reconocidos como inspirados de la Biblia, es lo que conocemos como los 70 o la Septuaginta. ¿Han oído hablar de eso? Los 70 o los Septuaginta es una traducción al griego de los textos del Antiguo Testamento y algunos otros, que luego no entran en el canon, que se escribió en Alejandría. Más o menos, eso sería al norte de Egipto, y se hizo esa traducción entre el siglo III y II antes de Cristo. ¿Vale? Todos los libros que ellos consideraban sagrados y que no estaban en griego, los traducen al griego. Y es la que se conoce como la Biblia de los 70. Según la tradición, porque fueron 71 sabios que cada uno por su lado tradujo todo eso, y al final, ¡pum!, mágicamente todos eran iguales. La misma traducción todo el mundo. Vale. Anyway, este se conoce como el canon alejandrino. ¿Vale? Eran 72 sabios, uno de cada nación, redondeaba a 70, y traducen ese texto. ¿Qué pasa? Que cuando los libros del Nuevo Testamento se empiezan a escribir, la Biblia que utilizaban los cristianos y los que escriben el Nuevo Testamento es la Biblia de los 70. Es esta traducción griega. La Biblia que leerán las primeras comunidades cristianas, será esta Biblia griega. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó en el siglo 70, en el año 70 después de Cristo? En Jerusalén. Se destruye Jerusalén, los romanos destruyen Jerusalén, destruyen el templo. Para los judíos, una vez que es destruido el templo, se pierde la presencia de Dios. Dios no está, pues Dios habita en el templo, y como Dios no está, no hay culto, y como no hay culto, no pueden haber sacrificios, y como no hay sacrificios ni holocaustos, no puede haber perdón de los pecados. La desgracia. ¿Qué les queda a ellos? Solo la Biblia. Solo les queda la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Que ha surgido una secta judía nueva que cree que el Mesías llegó, un tal Jesús, que ahora se conocen como cristianos, y que esta gente usa la Biblia griega. Nosotros no nos podemos confundir con esa gente. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos separamos y conservamos nuestra identidad frente a ellos, que nosotros somos otra cosa? Si ellos usan la Biblia griega, nosotros nos quedamos con la hebrea. Por tanto, rechazan la Septuaginta, la de los 70, porque está en griego, y se quedan solo con lo que está escrito originalmente en hebreo, o con aquello que, siendo escrito originalmente en hebreo, se conserva, porque rechazarán, por ejemplo, algunos libros que fueron escritos en hebreo, pero no se conserva el manuscrito. No se conserva la copia hebrea, solo se conserva la copia griega que tradujeron los 70. Pues eso fuera. Porque hay que separarnos. No somos lo mismo. Y ellos, por separarse, rechazan la Septuaginta, que era la que usaban los cristianos. Por tanto, pues su canon será distinto al de los cristianos. Veremos un poquito más ahora, ¿vale? Pero eso es entiéndase, reduciendo mucho las circunstancias, pero explica la diferencia, porque, ¿vale? Rechazaron la traducción griega de los 70, que era la que usaban los cristianos, ¿vale? Esa decisión no fue inmediata, ni siquiera la aceptaron todos los judíos a la misma vez, pero es la que se acabó imponiendo a lo largo del tiempo, ¿vale? La iglesia primitiva, como decía, siguió usando la Biblia en griego. Y la iglesia primitiva no hizo caso a las cosas que decían los judíos en cuanto a eso. Pero hubo algunos libros de esta Biblia que encontraron dificultad para ser aceptados por todos.
De hecho, a finales del siglo IV, cuando se traduce la Biblia al latín, la llamada Vulgata, se introdujeron 7 libros escritos originalmente en griego que solo se conservaba en la traducción griega. Tobías, Judith, Baruch, Eclesiástico y la Sabiduría, y los 2 libros de los Macabeos, ¿vale? Y se escribieron otros que estaban en los 70, pero que no entraron a formar parte del canon bíblico. Por ejemplo, Esdras, el 3er libro de los Macabeos, el 4º libro de los Macabeos, la Soda de Salomón, los Salmos de Salomón, esos quedaron fuera, ¿vale? Estos últimos libros no fueron aceptados en las iglesias de tradición latina, pero sí en las iglesias cristianas de tradición ortodoxa. Entonces, para algunas iglesias cristianas de tradición ortodoxa, estos libros son sagrados. O no todas las aceptaron, pero algunos sí, ¿vale? Y a partir del siglo XVIII, los ortodoxos rusos rechazan los deuterocanónicos. El proceso para aceptar no fue fácil, ¿vale? Entonces, esto en cuanto al Antiguo Testamento. Textos del Antiguo Testamento. Podemos pensar que fue más fácil tener una lista de libros del Nuevo Testamento. Claro, si fueron escritos en tiempos en que surge la iglesia, pero no. Sí que es verdad que en todas las iglesias, en todas las iglesias universales, particulares, en casi todas, se aceptaban los 4 evangelios y la mayoría de las cartas de Pablo como inspirados. Eso se aceptaba. Pero, por ejemplo, había iglesias que no admitían el Apocalipsis. O había iglesias que no consideraban como sagrado la carta a los hebreos. O había iglesias que tenían otros textos que los consideraban como sagrados. Por ejemplo, el Pastor de Hermas, o la Didache, la tradición apostólica. Había iglesias en las que las cartas de San Ignacio de Antioquía y las cartas de San Clemente eran consideradas con el mismo valor que las cartas de San Pablo. Palabra de Dios. Poco a poco ese uso en las iglesias se fue dejando. Y se fue aceptando poco a poco todas las demás. Luego cuando se acaban las persecuciones en el siglo IV, cada comunidad cristiana en tiempo de persecución era una comunidad aislada. Y había poca comunicación entre las distintas comunidades. ¿Vale? Entonces, cuando se acaba la persecución en el siglo IV, pues ya no hay que ser cristiano escondido. Ya nos podemos comunicar entre unas comunidades y otras. Y entonces las distintas comunidades cristianas unifican criterios y se aceptan, pues casi universalmente, el canon bíblico como lo tenemos hasta ahora, con 73 libros. 74 si consideramos la carta de Jeremías como un libro independiente. Hay Biblias en las que viene como un libro independiente, hay Biblias en las que viene como un apéndice del libro de Baruch. Vamos a dejarlo en 73. 73 o 74, ¿vale? Por tanto, nuestra Biblia tiene 73 libros, repito, 74 si consideramos que la carta de Jeremías es un libro independiente, formado por 46 libros el Antiguo Testamento y 27 el Nuevo Testamento. ¿Vale? 46 y 27. El Antiguo. Y 27. La Biblia católica. Si cogemos una Biblia protestante, nananina 3 patines. Porque llega el siglo XVI, llega el hermano Lutero, se faja con la iglesia y, a ver, entiendas, voy a contarlo que se entienda, hay más criterios, hay más que se entienda, Llega el siglo XVI y ¿qué hace Lutero? Yo no soy católico. Yo no soy católico, no soy otra cosa. Por tanto, yo no puedo tener la Biblia de los católicos. ¿Cómo yo voy a tener la Biblia de los católicos? ¿Qué hago? Para decir que yo soy distinto a ti, me voy con la Biblia de los judíos.
¿Qué rechaza la Biblia de los judíos? Pues lo que no estaba escrito en hebreo. Y así Lutero, por diferencia, estoy reduciendo la historia mucho, ¿vale? Pero para que se entienda, por diferenciarse de los católicos, porque yo soy otra cosa, rechazo los libros que fueron escritos originalmente en griego o que no se conserva el original hebreo. Y por aquello de diferenciar. Y a estos libros les llamo deuterocanónicos. Y no los consideró inspirados. Por tanto, no los consideró como palabra de Dios. Sí que es verdad que dijo que eran libros útiles. Y los puso como apéndice en su Biblia. Pero lo mismo hizo, por ejemplo, la Biblia de Zurich, que la publicó Zwinglio, o la Biblia olivetana, que tenía el prólogo de Calvino. Pero hoy por hoy los protestantes ya ni, bueno, en algunas ediciones ecuménicas lo ponen al final como eso, pero ya no lo consideran deuterocanónicos, sino que los suelen llamar como apócrifos y no los incluyen en sus Biblias, ¿vale? Hay otros libros del Nuevo Testamento que Lutero no los quitó de la Biblia, pero que consideró que eran de menor importancia. La carta a los Hebreos, la carta de Santiago, la segunda carta de Pedro, la segunda y tercera carta de Juan, la carta de Judas y el Apocalipsis. No los eliminó de la Biblia, pero dijo que eran menos importantes. ¿Por qué? Luego, repito, estoy reduciendo mucho la cosa para que se entienda, pero para que entender un poco la cosa. ¿Qué sostienen los protestantes? Solo escritura. Bien. ¿Qué más? Solo fe. La fe nada más. Las obras quedan fuera. Si llega un libro en la Biblia y me dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe, se está cargando lo que yo sostengo. Entonces ese libro no me sirve. Entonces ese libro vamos a quitarle valor, porque se carga lo que yo sostengo. Entonces la carta de Santiago, que va en contra de lo que yo predico, entonces yo le quito valor. ¿Se entiende? Estoy reduciendo mucho la explicación, pero el proceso para que se entienda un poco eso. Entonces, en respuesta a esto que hizo Lutero, que hicieron la Reforma Protestante, entonces el Concilio de Trento da una lista y confirma como válida la lista que seguía la Iglesia Católica desde el siglo IV. Entonces el Concilio de Trento nos da el canon de Trento, siglo XVI, quitando pequeñas variaciones. En esas variaciones, católicos, ortodoxos y protestantes, tenemos la misma Biblia, compuesta por textos del Antiguo Testamento y textos del Nuevo Testamento, ¿vale? Entonces, la Biblia cristiana, ya decíamos, la Biblia cristiana tiene 46 libros en el Antiguo Testamento. Contienen la revelación de Dios a Israel antes del nacimiento de Cristo. Y 27 libros que recogen la revelación de Dios después del nacimiento de Jesús. El Nuevo Testamento, ¿vale? Los judíos la dividen en 3 bloques. La Torá, que es la ley, los Nebim, que son los profetas, y los Ketubim, que son los escritos, ¿vale? No olvides. La tradición cristiana la recoge en 4 bloques. Primer bloque, Pentateuco. Luego, libros históricos, libros proféticos y libros poéticos y sapienciales, ¿vale? En algunas Biblias... ¿Puedes repetir? Sí, voy para allá, ahora las vemos por parte. Pentateuco, libros históricos, libros proféticos y libros poéticos y sapienciales. Pentateuco, histórico, proféticos y poéticos y sapienciales. En algunas Biblias decía, mueven los proféticos para el final para enganchar
la predicación de los profetas que anuncian desde la tradición cristiana de Jesucristo con el Nuevo Testamento. ¿Vale? Anyway, vamos por parte. Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Los primeros 5 libros recorren, lo que hace los Pentateuco es que recoge las narraciones sobre los orígenes del mundo y de Israel. Tiene los relatos de los patriarcas, los relatos de la liberación de la esclavitud en Egipto, el camino por el desierto, la alianza del Sinaí, distintos cuerpos legales, y está un Pentateuco, está compuesto por 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. ¿Vale? Eso ya lo conocemos. Eso es el Pentateuco. Entonces, el Pentateuco nos narra los orígenes del mundo y del pueblo, y de la alianza de Dios con el pueblo. ¿Vale? Luego vienen los libros históricos. Los libros históricos lo que hacen es una interpretación teológica de la historia de Israel. Entonces nos cuentan la historia de Israel desde los orígenes hasta los tiempos antes de la formación del Nuevo Testamento. ¿Vale? Una interpretación teológica de la historia. Ahí está Josué, Jueces, Ruth, los 2 libros de Samuel, los 2 libros de Reyes, los 2 libros de Crónica, Esdras, Nehemías. Está Tobías, que los protestantes consideran que es apócrifo, que no es palabra de Dios. Está Judith, que también los protestantes lo dejan fuera. Está Esther, que los protestantes lo dejan fuera. Y están los 2 libros de Macabeos, que los protestantes los dejan fuera. Entonces, de los libros históricos, los protestantes rechazan a Tobías, Judith, Esther y los 2 libros de Macabeos. Eso en su Biblia no está. Y si está, es un apéndice. Libros bonitos, pero no son para ellos, no son palabra de Dios. Para nosotros sí. ¿Vale? Luego vienen los libros proféticos. Son los 4 profetas mayores con los 12 menores. ¿Vale? De estos libros, por ejemplo, en estos libros se suele unir la carta de Jeremías con el libro de Baruch. Y los protestantes no aceptan el libro de Baruch. Para ellos ese libro no es canónico. Para nosotros sí, para ellos no. Baruch. Vale. Y luego vienen los libros sapienciales y poéticos. Estos libros lo que tienen es una colección de textos que servían para la educación de los judíos, que servían para la alabanza. Ahí están, por ejemplo, el libro de los Salmos, el libro de los Proverbios. Está, por ejemplo, ahí Eclesiastés o Coelet, son el mismo libro. O se le puede llamar Eclesiastés o Coelet, o Eclesiástico y Sirácida, que son el mismo libro. Aquí entra también el libro de la sabiduría, que los protestantes lo rechazan, no les gusta ser sabios, parece. ¿Vale? Entonces, esa es la división tradicional. De aquí hay que tener en cuenta los libros sapienciales y poéticos. ¿Cuáles son? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiástico, el Cantar de los Cantares, el Eclesiastés y la sabiduría. Esa es la división tradicional. Luego hay más detallitos ahí. Las Lamentaciones están entre los proféticos, pero es un libro poético. El libro de Daniel está en los proféticos, pero es apocalíptico. Géneros literarios. Ya de eso hablaremos. El Nuevo Testamento son 27 libros. Todo esto que yo digo ya todo el mundo lo sabe, pero vale la pena recordarlo. ¿Vale? 27 libros. De esos 27 libros están los evangelios, que son 4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego están los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué narran los Hechos de los Apóstoles? Los orígenes de la iglesia después de la resurrección de Jesús. Cuando viene el Espíritu Santo, la vida sobre todo la vida de Pedro y la de Pablo. ¿Qué hizo Pedro y qué hizo Pablo? La mitad, más o menos la mitad de lo que hizo Pedro, y la otra mitad es lo que hizo Pablo. ¿Vale?
Y luego vienen las cartas paulinas, que en la Biblia están ordenadas desde la más larga hasta la más corta. Hay 13 cartas que se conserven, ¿vale? De esas 13 cartas que se conservan, bueno, él escribió más y algunas no las escribió él. La escribió algún discípulo. Luego de las cartas de Pablo viene la carta a los hebreos, que ni es carta ni es a los hebreos, y tampoco es de Pablo, pero se llama carta a los hebreos, ¿vale? Luego vienen las cartas católicas, se llaman cartas católicas. ¿Qué quiere decir católico? Universal. Se llaman cartas católicas porque están destinadas no a una persona, no a una comunidad, sino a toda la iglesia. La carta de Pablo a Timoteo es una carta a Timoteo. A Tito, a no sé quién, una carta a una persona o una comunidad. Las cartas católicas, que son las de Santiago, las 2 de Pedro y las 3 de Juan y la carta de Judas, son cartas universales a toda la iglesia, ¿vale? Y por último, el Apocalipsis, el libro de Apocalipsis o revelación de Juan, ¿vale? ¿Qué hace el Apocalipsis? ¿Qué es el Apocalipsis? Una interpretación teológica de la historia, una interpretación teológica del sufrimiento de los creyentes que están siendo perseguidos, y que en el fondo es un libro de esperanza, porque lo que hace es anunciar el triunfo definitivo de lo que Dios quiere, ¿vale? Si yo no sé leer el Apocalipsis, yo saco, no lo entiendo, yo puedo creer que el Apocalipsis es un libro terrible. El Apocalipsis, la gente, tú le hablas a la gente del Apocalipsis y los caballos y las plagas y los muertos y la sangre, tira cochina. Si usted lo entiende bien, es maravilloso. Es un libro de esperanza. En los martes de la comunidad, cuando acabemos con Juan, quizás lleguemos a eso. En mis martes de la comunidad. ¿Vale? Entonces, esa es la Biblia. Junto a la Biblia hay otros textos que fueron escritos tanto en los tiempos del Antiguo Testamento como del Nuevo, que no entran a formar parte del canon, ¿vale? De ahí, bueno, pues vale la pena mencionar lo que se conoce como libros apócrifos de la Biblia. Los apócrifos. Cuando uno dice apócrifos, uno empieza a hacerse imaginaciones y decorar cosas. Apócrifo. Eso es una palabra que en griego tiene el sentido de oculto. Oculto en cuanto a no que esté escondido, sino a que es conocido solo por unos pocos, lo que se conoce como los iniciados. También puede hacer referencia a algo falso, o a algo que no merece confianza, la palabra apócrifo, ¿vale? Se consideran apócrifos todos los libros que usan un lenguaje parecido al de la Biblia y que no forman parte del canon, ¿vale? Son libros que normalmente pues son presentados como escritos por un personaje bíblico. Los libros apócrifos, lejos de ser malos, los libros apócrifos nos sirven de ayuda para conocer, por ejemplo, las costumbres sociales, las ideas religiosas del tiempo en que fueron escritos. Pero en cuanto a estudio bíblico, bueno, pues no son Biblia, no son palabras de Dios, ¿vale? Hay libros apócrifos del Antiguo Testamento y hay libros apócrifos del Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento quizás el más conocido sea el libro de Enoc. Pero están también el libro de los jubileos, los oráculos sibilinos, hay un testamento de los 12 patriarcas, hay un apocalipsis de Abraham, hay un testamento de Abraham, el testamento de Job, un apocalipsis de Baruch. Hay muchos libros, muchos apócrifos del Antiguo Testamento. Muchos. Todos están publicados. De todos se conservan fragmentos. Hay fragmentos de muchos otros libros también de la época. Son apócrifos porque no forman parte del canon bíblico. Y del Nuevo Testamento,
Está, por ejemplo, el Evangelio de los Hebreos, el protoevangelio de Santiago, los evangelios de San Pedro, de Nicodemo, de Bartolomé, de Tomás, de Felipe, de María Magdalena. Cada uno tiene un evangelio. ¿Qué quiere decir que lo escribieron ellos? No, pero que se presentan como si hubiesen sido escritos por ellos, ¿vale? Hay hechos de San Juan, de San Pablo, de Andrés, de Pilatos. Hay Apocalipsis de Pedro, hay Apocalipsis de Pablo, hay muchas cartas. Son los principales apócrifos del Nuevo Testamento. Internet, ahí están, los pueden descargar, los pueden leer, están todos publicados, están todos estudiados por la iglesia. Todos publicados. No es algo que sea secreto y escondido para que nadie lo vea porque tienen ahí. No, eso está ahí, lo puedes buscar, ¿vale? El hermano Lutero y otros reformadores llamaron deuterocanónicos a algunos libros que estaban en la Biblia griega y no en la hebrea. Decía ahorita Tobías, Judith, Baruch, Eclesiastés y demás. Y hoy por hoy la mayoría de los protestantes llaman a estos libros apócrifos. Apócrifos, ¿vale? Cuéntame. Madre, yo tengo ahí una duda. ¿Cómo se... O sea, ¿en qué se basaron para estos libros apócrifos? Vamos para allá. Vamos para allá ahora. Ahora vamos a ver cuáles son los criterios que toma la iglesia para discernir cuándo un libro entra al canon y cuándo no. Primero estamos viendo que existen libros que no entraron en el canon. ¿Pero por qué? Eso es lo que vamos ahora. Allá vamos ahora. Ahora vamos del principio, ¿vale? Del canon. Decía, ¿qué era el canon? Dije ahorita, ¿qué es el canon? ¿Perdón? ¿Vale? La lista de libros. La lista de libros que la iglesia considera como inspirados y que fueron reconocidos, ¿vale? Vale. El canon bíblico es desde finales del siglo III, digamos como el catálogo, vamos a llamarle así, oficial de libros inspirados. Libros que junto con la tradición con mayúscula, forman la regla de fe y costumbres de la iglesia. Eso es el canon. Luego, el adjetivo canónico le da a un libro, cuando yo digo que un libro es canónico, es que ese libro forma parte del canon. El verbo canonizar es la acción de admitir un libro como parte del canon. Y luego la canonicidad es que indica pues que algo pertenece al catálogo de libros inspirados, ¿vale? Canon, ya está, ¿vale? Ahí se podría decir muchas cosas, podríamos decir yo qué sé. Canon viene de una palabra de raíz semita que significa caña o bastón. Son los bastones que servían para medir, la caña de medir, la regla, la plomá, que se usaba en la construcción de la que habla, por ejemplo, Ezequiel o Macabeo. En sentido físico, sentido figurado o metafórico, es la regla, la norma, el modelo. Vale, anyway. ¿Cómo se define el canon? ¿Qué función tiene el canon? La palabra canon aplicada a la Biblia tiene en primer lugar el significado ese de norma de fe y de vida para los creyentes. Y la tradición con mayúscula, cuando nos da el canon de las escrituras, pues nos define en qué textos, donde podemos encontrar la palabra de Dios en cuanto a palabra escrita, ¿vale? Ahora, antes de meternos en esos criterios, habría que aclarar la diferencia entre libros protocanónicos y deuterocanónicos. Más palabras extrañas. ¿Qué es un libro canónico? ¿Qué dije? Que pertenece al canon, que forma parte del canon, ¿vale?
Para la teología católica, la distinción entre protocanónicos y deuterocanónicos no es como para los protestantes, que para los protestantes los deuterocanónicos tienen menos valor que los protocanónicos. Para la teología católica, protocanónicos son los libros que siempre y en todas las comunidades cristianas antiguas fueron considerados como inspirados, sin que hubiera dudas de si eran inspirados o no. Siempre. Por ejemplo, los 4 evangelios siempre se consideraron como inspirados. Libros deuterocanónicos son los escritos bíblicos que en algún periodo de tiempo, en alguna comunidad cristiana, hubo dudas de si era inspirado o no, hasta que más tarde entró a formar parte del canon. Por ejemplo, el Apocalipsis del apóstol San Juan o la carta a los Hebreos. Había comunidades cristianas que no consideraban que esos libros fueran inspirados, y en otras sí. ¿Vale? Decía, esa terminología deuterocanónica o protocanónica no, para los católicos no les resta valor. Siguen siendo igual de canónicos, siguen siendo igual de inspirados, siguen siendo palabra de Dios. Simplemente nos ayuda a descubrir el proceso por el que un libro llega a formar parte de esto. ¿Vale? Que esto no nos llegó impreso por la mañana y alguien llegó y repartió copia y digo, esta es la Biblia. No, eso es un proceso largo, ¿vale? Los libros deuterocanónicos son en total 14. 7 del Antiguo Testamento, Tobías, Judith, los 2 de Macabeos, Baruch con la carta de Jeremías, Siracide y Sabiduría. Añádele a eso algún fragmento de Esther y algún fragmento de Daniel. ¿Vale? Y hay 7 del Nuevo Testamento, que también son considerados deuterocanónicos. Carta a los Hebreos, las 5 cartas católicas y el Apocalipsis. Los judíos no aceptan los deuterocanónicos del Antiguo Testamento, los protestantes tampoco, y mucho menos aceptan el Nuevo Testamento. ¿Vale? Ya vimos lo de los apócrifos. Ahora, criterios. ¿Cómo un libro entra a formar parte de esto? ¿Cómo la iglesia descubrió que este libro sí y que este libro no? Eso es lo que se conoce como criterios de canonicidad. Hay 3 tipos de criterios. Primero vamos a llamarle criterios externos. Son criterios externos al texto. Criterios externos, por ejemplo, dentro de estos criterios está, por ejemplo, la apostolicidad. Que un libro pueda ser vinculado a un apóstol, a una comunidad cristiana fundada por un apóstol. Que un libro tenga su origen en los apóstoles, aunque no haya sido directamente escrito por uno de ellos. La apostolicidad. La antigüedad del escrito. Un libro que fue escrito en el siglo XVII, por muy bueno, por muy que tú quieras, no, fuera. ¿Vale? La antigüedad del escrito. La pertenencia del escrito a los orígenes de la iglesia. Que un texto tenga aprobación apostólica. Otro criterio, la ortodoxia doctrinal. Si un libro, un evangelio apócrifo nos dice, por ejemplo, que Jesús, la ortodoxia doctrinal, o sea, que lo que dice va de acuerdo a lo que enseña la iglesia. Si hay un libro, un evangelio, protoevangelio de estos, que me dice que Jesús no era verdadero humano, eso no puede ser parte de la Biblia.
o que me niegue la divinidad de Cristo, no puede ser parte de la Biblia. O que me diga que el que muere en la cruz fue el hombre y no Jesús entero, no puede ser parte de la Biblia. ¿Por qué? Transmite herejías. Es un libro que transmite una herejía, no puede ser parte de la Biblia. ¿Vale? Vale. Otros tipos de criterios, los criterios internos. Son los criterios que da el propio libro, que a través de la experiencia, a través de la acción del espíritu, se puede descubrir que un libro es inspirado. A través de la acción del espíritu, la iglesia descubre, por el testimonio del espíritu, pues la inspiración de los textos en la tradición. ¿Vale? Y otros criterios son los criterios eclesiales. Criterios eclesiales, decía ahorita, por ejemplo, lo de los deuterocanónicos, ¿verdad? Que un libro sea aceptado por parte de las iglesias particulares y se tenga reconocimiento universal, que siempre sea considerado canónico en las iglesias, que se haya utilizado, por ejemplo, por los escritores antiguos, por los padres de la iglesia, los citen, que se haya utilizado en la liturgia. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, puede ser que mañana aparezca y se descubra un libro que sea un evangelio y que narre la vida de Jesucristo y se compruebe sin lugar a duda que lo escribió San Pedro. ¿Entraría a formar parte de la Biblia? No. Porque sí que es verdad que es apostólico, pero ¿y los demás criterios? ¿Cuándo ha sido utilizado en la iglesia como canónico? ¿En qué iglesia se ha aceptado? Bueno, entonces tiene que reunir todos los criterios. No, ¿ves? Por eso es el no. Claro. Entonces, si no se cumplen esos criterios, entonces no entraría a formar parte. Por ejemplo, Entonces ya no hay ningún el canon libro. está cerrado. Exactamente. Ya El se canon está cerrado. ¿Ya? Por eso los famosos libros que aparecieron en el libro que se sentían tan buscados también. Sí, los libros. Sí, los famosos. Sí. Entonces esos libros, el canon está cerrado, ¿vale? Ahora sí. Ahora, la iglesia no crea el canon. La iglesia recibe el canon bajo la acción del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo largo de la historia, la tradición viva de la iglesia, por la acción del Espíritu, le ayudó a descubrir el Espíritu cuáles textos eran canónicos y cuáles no. La iglesia no se inventó que eran esos. Fue la acción del Espíritu que actúa en la iglesia. Así mismo. El Espíritu se manifiesta a lo largo de la historia. Y el Espíritu nos ayuda a descubrir qué textos son canónicos y cuáles no. El canon se recibe en primer lugar, bueno, pues de Cristo, ¿vale? Porque Cristo es la norma suprema. Cristo es Dios mismo, que se manifiesta, que se hace viva, se hace vida, que se hace hombre, se hace uno de nosotros, es Dios que viene a hablarnos, ¿vale? Pero luego, en la tradición apostólica, en la tradición eclesial, cuando la iglesia declara que un escrito es canónico, no lo hace arbitrariamente, sino que lo hace por la acción del Espíritu. Por tanto, la iglesia da el canon. Y el que garantiza que eso es así es el Espíritu Santo, que actúa en la iglesia. ¿Se entiende eso? ¿Dudas, preguntas, comentarios acerca de esto, del canon y demás?
Muy interesante. ¿Queda claro eso? Hasta el momento. A ver, por ejemplo, la decisión dogmática. El canon bíblico fue proclamado oficialmente en el Concilio de Trento. Luego ya de todos estos problemas del hermano Lutero y los protestantes, qué sé yo, la iglesia dice, no, el canon oficial es este. Y todos estos libros son inspirados, todos estos libros son palabra de Dios. Lo que hace es confirmar el canon, la Biblia, que desde el siglo IV viene utilizando la iglesia católica. Y que Lutero, por aquello de separarse, lo dejó fuera. Oficialmente, magisterialmente, el canon es definido pues en el Concilio de Trento, ¿vale? Que viene desde antes, el Concilio de Hipona en el 393, en el 397, en el Concilio, bueno, varios van dando, pero ya magisterialmente que dice la iglesia, es esta y no hay otra. Y el que no crea esto, anatema sea. El Concilio de Trento, ¿vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Por ejemplo, tema interesante, eso no lo dije allá en aquel grupo. ¿Cuál es el criterio de canonicidad de los protestantes? ¿Cómo los protestantes definen que un libro es canónico o no? Bueno, lo primero es, los protestantes renunciaron a la tradición con mayúscula. Para ellos hay un solo principio, que es el de la sola escritura, y renuncian a la tradición, ¿vale? Pasa es que canon, iglesia, tradición, palabra de Dios, todo eso, la escritura, todo eso va junto. No se puede separar uno de otro. Pues vamos a empezar porque, bueno, ¿cómo se escribe esto? Esto nace de la tradición. ¿Qué está primero? ¿La tradición o la escritura? La tradición. Esto, si se quiere, está históricamente hablando, en cuanto a evolución en el tiempo. Esto está después. Primero fue Jesucristo. Y Jesús muere, resucita. Y una vez que murió y resucitó es que se empezaron a enterar los apóstoles de quién era Jesucristo. Y se empieza a transmitir la tradición de Jesucristo. ¿Y quién era? Y qué sé yo, cuando veamos introducción a los evangelios sinópticos, veremos el proceso de evolución de cómo se escriben los evangelios y cómo se escriben los textos del Nuevo Testamento. Pero de lo primero que se empieza a escribir, los textos más antiguos que hay, son las cartas de Pablo. Años 50, 60, 70. Han pasado una bola de años desde que Cristo se murió y resucitó, esa parte no puede faltar, a que se empiezan a poner por escritos estos textos. ¿Qué es lo que se pone por escrito? La tradición. Prólogo de Lucas, lo hemos visto 20 veces en los martes de la comunidad. ¿Qué dice el prólogo de Lucas? Lucas 1.1. ¿Qué dice? Para quien no lo ha visto, busquen ahí. Lucas 1.1. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros. Ajá, sigue. Tal como nos lo ha transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. He decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Ya la enseñanza estaba. Ya eso que se va a poner por escrito ya lo sabían. Se había transmitido por tradición. Si tú dices que la tradición no vale, pégale candela a la Biblia. Que la Biblia sale de la tradición. Una de la otra. Van juntas. ¿Vale? Pero no puedes negar la tradición y aceptar la Biblia.
¿De dónde sale? Por ciencia infusa. ¿De dónde sale? ¿Vale? Entonces, para entender esto un poco, bueno, vamos a hablar de lo que es, que nos queda tiempo, ¿hasta qué hora es esto? Secretario docente. Vamos a hablar de inspiración y revelación y la diferencia entre uno y otro, ¿vale? ¿Qué es la inspiración? Bueno, ya sabemos, hemos visto que los escritos bíblicos han pasado por una larga historia de formación, de recopilación, que no es que eso haya sido escrito por una sola mano, que esto ha pasado. ¿Qué significa que la Biblia haya sido inspirada? Pregunto. Cuéntame. Vale, pero ¿cómo funciona eso? Vale, pero ¿qué más? Bien, estamos mezclando inspiración y revelación ahí. Estamos mezclando dos conceptos que sería bueno acabar de separar. Vamos poco a poco. Que la Biblia esté inspirada significa que Dios ha concedido a los redactores finales un carisma especial. Vamos a llamarle una iluminación para que escribieran lo que Dios quería comunicarnos en cuanto a la salvación del género humano. Vale. Por tanto, Dios no dictó, no se puso ahí a dictarle palabra por palabra a los escritores. El autor humano no es un secretario que se puso ahí a copiar lo que Dios decía. No. Lo que hace Dios es que mueve la voluntad de estos autores para que transmitan el mensaje que Dios nos quiere hacer llegar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Dios no eliminó la libertad del escritor humano. Y como Dios no eliminó la libertad de los escritores humanos, estos escriben con su propio lenguaje, con las imágenes culturales de su tiempo, con la concepción científica, histórica, teológica de su tiempo, de su época. Sí. El pastor que el médico. El pastor que el médico. ¿Vale? No es lo mismo escribir una cosa hace 2700 años que hace 1900 que hace 2 días. No se entiende el mundo igual. No se entiende a Dios igual. La propia imagen de Dios va evolucionando en la Biblia. ¿Vale? Por tanto, Dios, eso es muy importante, Dios respeta la libertad y la limitación del ser humano. Por eso se va revelando poco a poco. Y por eso hoy se deja conocer, mañana cuando ya entendemos eso viene de otra forma, después otra, vamos entendiéndole y acaba en la plenitud de los tiempos, viene y se manifiesta en Jesucristo mismo. ¿Vale? Y aún así que es Jesucristo, que es el verdadero Dios, que es Dios mismo, que se nos hace presente, no nos enteramos de quién era. No nos enteramos, porque Dios no se impone. Sería más fácil que se imponga, pero el imponerse elimina la libertad humana. Por eso, ante un mismo milagro, unos decían, esto es cosa de Dios, esto es cosa del diablo. Y era el mismo hecho. Vieron los dos lo mismo. Para uno era cosa de Dios, para otro era cosa del diablo. Por eso los apóstoles que vivieron con él 1 o 3 años, depende de quién nos lo cuente, no se enteraron de quién era hasta que se murió y resucitó. Estaban con él y no se enteraron de quién era. Vivían con él, estaban todo el tiempo con él, no se enteraron, ¿vale? Entonces, el proceso de redacción de la inspiración, lo acabamos de ver con Lucas, lleva un esfuerzo, lleva una investigación, ver cómo sucedieron las cosas, ver qué nos dan las tradiciones orales,
un esfuerzo por hacer una presentación lo más completa posible. ¿Vale? Por ejemplo, el traductor del Eclesiástico comenta que, pues, que en el prólogo del Eclesiástico nos dice que su abuelo hizo el esfuerzo por redactar el libro y que él lo intentó interpretar correctamente, lo tradujo del hebreo al griego, pide perdón por los posibles errores que cometió al hacerlo, ¿vale? O el autor del segundo libro de los Macabeos nos habla de la labor y del trabajo que le llevó consultar y resumir distintos documentos necesarios para escribir su obra. Y concluye diciendo: si la composición ha quedado bella y lograda, era eso lo que yo pretendía. Si imperfecta y mediocre, diré que he hecho cuanto me ha sido posible. La limitación del autor humano. Eso está ahí. Por tanto, repito, la Biblia no fue dictada por Dios. La Biblia no fue entregada y escrita. Dios movió la voluntad de los escritores, conservando la sensibilidad personal, conservando los medios propios de la época, del idioma, del contexto. Por tanto, si yo quiero entender un texto, yo tengo que mirar el contexto en que fue escrito, el idioma en que fue escrito, cómo se entendía el mundo en esa época, para poder traerlo a mi mundo, para poderlo actualizar, para poderlo entender, para poder descubrir el mensaje que es siempre actual, que es siempre necesario, que llega hasta ahora, ¿vale? Ahora, ese proyecto de salvación, ese proyecto de Dios se comienza a realizar en la creación. Y se ha ido desarrollando a lo largo de los siglos, cada vez que Dios interviene a favor de los hombres, y de manera especial en Cristo, en la plenitud de los tiempos, ¿vale? Y cada intervención de Dios en la historia tiene que ser interpretada también a la luz de ese proyecto general, que es la historia de la salvación. Es Dios que ama al ser humano y quiere la salvación del hombre, ¿vale? Entonces, por ejemplo, San Pablo en sus escritos distingue entre lo que es su opinión personal, lo que él justifica, lo que él propone como algo bueno, y lo que viene del Señor, y que tiene una autoridad distinta, lo que él cree que lo que viene del Señor. Primera de Corintios 11, versículo 23 y siguiente. ¿Qué dice ahí? Busque a alguien que busque para que no se me duerma. Esas sillas son terribles. Estas sillas son un castigo. Hay que hacer pausas más seguidas en vez de eso. Paramos 5 minutos. Para la próxima clase paramos a la hora, paramos y seguimos. En vez del momento. Pues. Primera de Corintios 11, versículos 23 y siguiente. Versículo 23 y siguiente. Lo leo. Que yo recibí del Señor lo que os he transmitido. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: Vale. Este es mi cuerpo. Déjalo ahí. Yo recibí del Señor. Eso que yo les estoy diciendo, lo dijo el Señor, no lo digo yo. Por tanto, eso hay que hacerlo. Hay que partir el pan, hay que celebrarlo. Ahora, vamos a buscar capítulo 7, versículo 25 de la misma carta. 25. Respecto a los que se mantienen vírgenes, no tengo mandato alguno del Señor, pero los consejos que les doy son los de un hombre a quien el Señor en su bondad ha hecho digno de crédito. Les doy mi entender, el de Pablo, no el del Señor, respecto a esto. Está hablando del celibato. No tengo un precepto del Señor acerca del celibato. Yo les doy mi parecer. Yo creo esto. Es su opinión inspirada. Es
un texto inspirado, pero él no lo considera como revelación, pero es inspirado. No lo considera como una enseñanza que viene de Dios para nuestra salvación, pero es inspirado. Incluso hay textos en la Biblia que no tienen intención de enseñar nada. Son inspirados, pero no enseñan nada. Por ejemplo, la vez que a Pablo se le quedó el abrigo. Y le dice a Timoteo que le lleve el abrigo y los libros que se le olvidó en Troade. Mira, se me quedó eso, tráemelo. ¿Eso que aporta para la salvación? Nada. Es inspirado, pero no es revelación. No aporta nada para la salvación. Vamos a ver. Hechos 29. Para la gente de ahí atrás que tiene sueño. Hechos 29. Hechos 29. ¿Quién lo lee? Un joven llamado Eutico estaba sentado en el borde de la ventana. Un profundo sueño le iba dominando a medida que Pablo alargaba su discurso. Vencido por el sueño, se cayó del piso tercero abajo. Lo levantaron ya cadáver. Se murió. Estaba en el tercer piso. Pablo habla y habla y habla y habla, y Pablo no acababa nunca. Le dio sueño porque estaba sentado en la ventana del tercer piso y se cayó y se mató. ¿Quién me quiere enseñar eso? Que si yo me quedo dormido en la misa me va a pasar algo. No. Que si el padre habla mucho y me quedo dormido, Dios me va a castigar. No. Se durmió y se cayó. No aguantó todo lo que estaba diciendo Pablo. Eso no me enseña nada para la fe. No tengo que buscarle a eso la pelusa de la recontrapelusa de que si te das sueño en la misa o en el culto, Dios... No. Es un texto inspirado, pero no me transmite nada para la revelación. No me dice a mí cómo es Dios. No me dice... Es inspirado, pero no... Entonces, ¿vale? Por tanto, hay otros textos similares en la Biblia que son inspirados, pero no añaden ni quitan nada a la revelación bíblica. Por tanto, si yo resumo eso, toda la Biblia está inspirada. Sí, pero no quiere decir eso que todo lo que haya escrito sea un mensaje de Dios. ¿Qué me quiere decir a mí que Pablo se le olvidó el abrigo? No, a lo mejor el pobre, yo qué sé. O que no tenía dinero para comprarse uno nuevo. Pero mensaje de salvación que hay en el que Pablo se le quedara. No, eso está inspirado, sí. Forma parte de la libertad del escritor, ¿vale? Si yo tengo ya claro eso, esa distinción entre lo que está inspirado y lo que me transmite un mensaje de Dios, o sea, la revelación de la cual hablaremos ahora o mañana, entonces yo puedo leer el texto bíblico sin problema, sin escandalizarme. Si hay cosas que yo no entiendo, hay textos que son terribles. El gran David, qué bueno era el rey David, pero cuando le gustó una mujer metió al marido adelante para que lo mataran. Y el hijo violó a la hermana o la hermanastra, una cosa de esa. Y una que se vistió de prostituta para poderse acostar con el suegro, para poder quedar preñada, para cumplir con la ley. Si yo lo leo y yo entiendo las claves culturales, y yo entiendo, puede ser que yo no me escandalice. Puede ser que yo empiece a entender las cosas distintas. Por eso es bueno estos cursos. Porque estos cursos me ayudan a mí, bueno, pues a librarme de muchas cosas. Dicen por ahí que en la Biblia hay letra para cada hereje. Es decir, yo puedo justificar lo que yo quiera con la Biblia. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Sí, lo dice la Biblia, pero lo que no se acuerdan es que antes dicen los necios.
Dicen los necios. Pero esa parte me la dejo fuera. Esa parte me la dejo fuera. Y yo, a mí solo me... La Biblia yo no puedo llegar. Hay una práctica muy común y muy terrible que es que, oye, a ver qué me dice hoy el Señor. Despachó entonces a 50 hombres con su jefe que subieran para buscar a Elías. Este estaba sentado en la cumbre. Eso es terrible. Porque la Biblia dice de todo. La Biblia dice hasta por decirte hasta que Dios tenía mujer. ¿Vale? Cuéntamelo todo. Sí, hay frases que sí pueden ser constructivas. Sí, no, hay muchos conventos también que antes de comer hay unas tarjeticas que se saca una. Bien, eso es bonito, eso es edificante, si están bien escogidas, sí, muchas cosas. Sí, muchos sí. Hace falta muchos sí. Que yo no puedo, otra cosa es yo no puedo llegar. Bueno, y a mí hay una cosa muy peligrosa es que, a mí la Biblia hoy me dice. ¿Qué te dice hoy la Biblia? Porque si la Biblia hoy te dice que vaya y le caigas a pedrar al vecino enfrente, está fatal. A mí el Señor hoy me dijo, si lo que el Señor te dijo no entra dentro de lo que el Señor ha enseñado en la tradición, a mí Padre, a mí el Señor se me apareció y me dijo, a lo mejor el Señor te está diciendo que te hace falta ir con el psiquiatra. A lo mejor. Que no digo yo que el Señor no te pueda decir cosas, pero cuidado, ¿sí? Entonces, vale, anoten por ahí que en la próxima clase empezamos con el tema de la revelación. Son las 2:15 ya. Cuéntame, Como tico, ya sí. No, madre, claro. Yo no sé si es el de todo el mundo. Ustedes decían que era la universidad. Yo en 54 años, es la primera vez que llevo de 94 de iglesia, es la primera vez que tengo acceso a esta información. Vale. Sí, para eso esto es muy bueno. Es algo importante porque a veces también uno lo hace desde la prohibición, desde que solamente el cura es quien tiene la última palabra. Es solamente el cura que me puede traducir la Biblia. Todas venimos con todo eso. Y bueno, anteriormente hay que decirle lo que habló el Padre Celeste. Yo vengo con la noción materialista porque lo que me ha fumado y me ha venido. No, pero es verdad. Claro. Yo vengo con Darwin, yo soy médico. La teoría de la especie. Padre, los evangélicos, eso que reparten, ellos nada más te creen en los evangelios. ¿Cómo es? Reparten los evangelios, esos chiquititos, que para ellos esa es la Biblia. Sí, la verdad. El Nuevo Testamento. Hay religiones protestantes que rechazan, hay algunas, hay mucho. Hay algunas que rechazan todo el Antiguo Testamento. La mayoría solo rechaza los deuterocanónicos. Les restan valor a algunos textos del Nuevo Testamento. Los protestantes fueron muchos los que... Sí, la cosa empezó con Lutero, por eso creció. Hay que distinguir entre protestantes y protestantes. Hay protestantes serios. A leer el libro cuando Garzán, ¿no? Sí, García Junco, que yo subí. Ahí me enteré yo de que el Concilio Vaticano II empezó cuando yo nací. Sí. Entonces hay que distinguir también en ese sentido entre protestantes y protestantes. Hay protestantes serios, históricos, muy buenos en Biblia, que durante mucho tiempo le dieron 3 patas a los católicos cuando no estudiábamos Biblia, no estudiábamos Biblia, perdón, eso hay que explicarlo. Cuando, pues la Biblia y los métodos exegéticos, pues ellos empezaron antes que nosotros, los católicos serios, los protestantes serios. Pero luego están, por ejemplo, el que yo me fajé con el pastor, porque el pastor dijo una cosa que no me gustó y me fundé mi iglesia. ¿Vale?
¿Vale? Entonces hay que distinguir entre eso y otro, ¿vale? Anyway, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Muy bien, entonces seguimos luego. Apunten por ahí que seguimos en Revelación. Por la tarde tenemos otra historia. Ay, la cita, A la tarde empezamos con revelación. Con profetas.